autor del Movimiento de Liberación Nacional y del Foro Naval Argentino, Hipólito Burchat, tiene la amabilidad de atendernos. Vamos a hablar acerca de los proyectos de leyes que han presentado ante el Congreso de la Nación para que sean tratados, y vamos a conocer verdaderamente cuáles son y en qué consisten estos proyectos de leyes. Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Rubén y Magalí Benítez te saludan de Radio Mandibón Formosa. Bienvenido, ¿cómo te va? Magalí, Rubén, muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. Un gusto que poder dialogar con vos también, y bueno, conocer acerca de este proyecto que, a ver, estuve un poco también interioриzándome en cada uno de los proyectos, que son varios también, pero a ver, como para poder ordenarnos, ¿qué son este proyecto del Estado parlamentario también, bueno, que en el cual ustedes están proponiendo el transporte del agua, el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, el FONDIM, y en qué consiste todo esto? La creación de una corporación de transporte multimodal que desde una empresa estatal bajo la ley 20.558 y 20.705, que son las leyes de empresas del Estado del modelo argentino para el proyecto nacional, sí, que es la convocatoria a la creación de una teoría política argentina por parte de Perón el 1 de mayo del 74, crear en este momento del país una corporación que opere en el mar, en el río, sí, con una flota mercante internacional y fluvial de cabotaje, junto con ello la Aerolíneas Argentinas y LADE en el aire, una flota carretera y ferrocarriles argentinos integrados en una corporación del Estado de mando directo del Poder Ejecutivo Nacional, y que para ello además se valga de, por ejemplo, el derecho internacional de reserva de carga, que nos permitiría tener la reserva de fletes marítimos para la bandera nacional, así como también la reserva de carga aeronáutica, en el caso de Aerolíneas y LADE, para que todo el cabotaje argentino de cargas se transporte en línea de bandera nacional, y esto permite que ese mercado sea la base de desarrollo de un sistema de transporte que integra todo el territorio nacional, con el objetivo de que desde Alto Somoza-Zapla, en Pampalá, Jujuy, hasta el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio, podamos trazar una línea ferroviaria que integre todas las provincias del país, principalmente haciendo hincapié en la integración patagónica austral, y que desde el puerto Punta Loyola hasta San Antonio Este, en Río Negro, integremos en un frente atlántico que permita el dominio territorial del país a través de una empresa logística corporación del Estado. Esto va a permitir que sobre el mercado de flete marítimo, reservado para la bandera nacional, así como el flete aeronáutico, y el despliegue de un transporte ferroviario que se complemente con el camión en la corta y media distancia, esto nos permitirá el dominio logístico del país, pero también el enclavamiento de las industrias estratégicas sobre estas líneas logísticas, porque en la actividad ferroviaria articulada con el puerto, allí la logística pesada, naval y ferroviaria, permiten el dominio de la economía nacional a través de la logística de cargas, que es la que permite al país dominar el comercio exterior. Entonces, sobre el dominio de la nacionalización del comercio exterior mediante la logística pesada, podemos determinar qué exportamos, qué importamos, defender los precios de intercambio a favor de la producción nacional, y iniciar un proceso de sustitución de importaciones, que es lo que necesita la Argentina para poder generar los 5 millones de puestos de trabajo que terminen con la desocupación. ¿Y hoy quién maneja ese sector, Martín? Desde la década del 90 y un poco más atrás también, las multinacionales del comercio exterior, en el caso de los granos, Cargill, Continental, Archer, Daniels Midland, Dreyfus, y en el caso de los transportes de productos industriales y manufacturas de alto valor agregado, Hamburg Sud, Mediterranean Shipping Company, Maersk Sealand, sí, COSCO, que son aquellas navieras
con buques portacontenedores, que son las que se dedican principalmente a inundar la Argentina de importaciones. Entonces, esto está en manos de las multinacionales. Esto supo estar en manos de ELMA, de la empresa de líneas marítimas argentinas, hasta los 90 que Menem la liquidó. Entonces hay que recuperar una empresa naviera, un armador estatal, pero tendría que estar integrado en un sistema multimodal para poder integrarse tal cual en este momento funciona el transporte en el mundo. Entonces no tiene sentido que yo la yerba... ¿Cómo sería multimodal? No tiene sentido que yo la yerba mate y la traiga de Misiones a Buenos Aires en camión, cuando la puedo traer en barcaza por el río Paraná. Es mucho más conveniente. Digo, ¿cómo sería multimodal? ¿Cómo quedaría esta participación del Estado también junto con estas grandes empresas, Dreyfus y otras que manejan el comercio en sí o por lo menos manejan el transporte desde hace mucho tiempo? ¿Conviviría la parte estatal? ¿Se irían estas empresas? ¿Cómo sería la convivencia? Bueno, en el caso del transporte marítimo internacional, sí, la Argentina operaría el 50% de las cargas de acuerdo a la ley de reserva de carga, dentro del régimen de transporte por agua con reserva de carga, régimen de transporte por agua, sí, ejerciendo este derecho reservado para las naciones, para los buques de bandera nacional. Hoy las multinacionales manejan el 100% de los fletes marítimos. La Argentina no hace nada con buques de bandera nacional. Todos los fletes están en manos extranjeras. ¿Qué haríamos? Recuperaríamos el 50% del mercado de fletes para los buques de bandera nacional. Entonces, en el sentido práctico de realización, por supuesto que muchas navieras se reconvertirían al régimen para no perder esos fletes, se nacionalizarían como buques de bandera nacional, para lo cual tienen que tripular los argentinos, tener capitán argentino, estar inscrito en Argentina, pagar impuestos en Argentina, ser argentino. Claro. Ahora, ¿por qué quisieran hacer esto? Y para no perder los fletes que ya tienen. ¿Pero qué condición le pondríamos nosotros? Que tendrían que tener órdenes de compra en la Argentina para construir buques en los astilleros nacionales. Entonces, esto que permitiría que por cada buque que tienen operando, tienen que tener una unidad en construcción en el país de equivalente porte, de equivalente carga, para que de esa manera el flete marítimo, que es capital intensivo y da ganancias extraordinarias, hoy estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares de facturación de flete marítimo. Andamos entre 12 y 14.000 millones de dólares porque los fletes se dispararon en la pandemia. En la cuarentena. En la cuarentena dispararon los precios de los fletes porque obviamente en el ambiente de la piratería, cuando pueden abusarse y aprovecharse del mal que sufren otros, lo hacen. Y lo hicieron. Entonces, las cargas containerizadas se multiplicaron por 3 los fletes. Claro. Entonces, en este sentido, no tener una naviera argentina, no tener una naviera estatal, un armador, una empresa marítima, nos pone en manos justamente de los piratas, de las multinacionales del comercio exterior. Entonces, recuperando la reserva de carga, muchos se van a reconvertir al régimen y eso a nosotros nos permitiría construir buques en astilleros nacionales, por lo cual crearíamos 25.000 puestos de trabajo en astilleros, 35.000 en los navalpartistas proveedores que integren con piezas, partes e insumos esos barcos, y a su vez el consumo de esos trabajadores industriales generaría 90.000 puestos de trabajo más en la sociedad donde los trabajadores viven. Bueno, estos son cerca de 150.000 puestos de trabajo en la industria naval. En la industria ferroviaria, con un ferrocarril andino y Federal Atlántico, como estamos impulsando para integrar la Patagonia Austral con la región centro y norte del país, y la operatoria de los 50.000 kilómetros de vía, que supimos tener operativos hasta la década del 90,
Eso generaría unos 500.000 puestos de trabajo de origen ferroviario, 80.000 puestos de trabajo en talleres, terminales, 120.000 puestos de trabajo en los proveedores ferroviarios, como es mi caso, que fabricamos componentes ferroviarios para ferrocarriles argentinos, sí, y que somos capaces de nacionalizar toda la producción ferroviaria y fabricar todo por nosotros mismos, locomotoras, vagones, elementos de vía y obra, y esto generaría 80 más 120 de origen industrial, provocarían también la aparición de 300.000 puestos de trabajo más en las comunidades en las cuales los talleres ferroviarios están circunscriptos, y esto alcanzaría justamente 500.000 de puestos de trabajo de origen ferroviario. Y de esa manera, a través del régimen de transporte que impulsamos desde el movimiento nacional, la idea es que ese transporte argentino conducido desde el Estado genere el verdadero compra nacional, que es que la empresa del Estado, el Estado empresario argentino, por soberanía, por concepción soberana, decide alcanzar la independencia económica desarrollando la propia cadena de proveedores al interior del país. Entonces no compra afuera, compra adentro. Claro. Y si no consigue, desarrolla el proveedor. Entonces de esta manera se da un ciclo virtuoso donde la facturación de los fletes, del transporte, generan órdenes de compra en la industria nacional y así se generan los puestos de trabajo industriales. Martín, este proyecto que tienen ustedes, ¿ya tienen alguien que haya presentado esto? ¿Cómo vienen rosqueando políticamente esto con los diputados? ¿Cómo lo viene manejando? ¿Participó alguien de algún otro espacio político en la producción de este proyecto? Sí, el diputado Tonioli, del Partido Justicialista de Santa Fe, que es un muy buen compañero. Sí. Es un muchacho joven que en este momento además está encuadrado en la defensa de la Dirección General de Fabricaciones Militares y del taller naval de Candanor, que el gobierno de los usureros internacionales que aquí representa el fantoche de Javier Milei intentan destruir fabricaciones militares, sí, y Candanor. Entonces, ¿qué quieren hacer? Reventar los pocos de industria que nos queda, tanto en el ambiente naval como en el campo de la producción para la defensa. Que no es que estamos bien, estamos mal. Pero esto quiere terminar una faena iniciada por los usureros de Martínez de Hoz, que lo que primero hicieron en el golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón, contra el último gobierno peronista que tuvimos los argentinos, lo primero que hizo Martínez de Hoz fue derogar la ley 20.558 de corporaciones del Estado, que era el Estado corporativo de Perón, que lo que hacía era unir a las empresas estratégicas para que pudieran desarrollarse mutuamente a través de órdenes de compra y de provisiones entre sí. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a poner un ejemplo. Yacimiento carbonífero Río Turbio de Santa Cruz, sí, proponía el carbón, y PASAM en Sierra Grande, Río Negro, ponía el mineral de hierro, y Altos Hornos Zapla, Talpalá, Jujuy o Somisa en San Nicolás, con ese mineral de hierro y ese mineral de carbón, hacían arrabio. Después lo refinaban en acero, en perfiles y chapa. Esos perfiles y esa chapa naval, producida por la actividad minera de la empresa del Estado y por los altos hornos de la Dirección General de Fabricaciones Militares, nuestras fábricas militares de acero creadas por el general Sabio, abastecían a la industria naval argentina, tanto privada como del Estado. Príncipe Mengi Penco, Alianza, Astarza en el ambiente privado, Guñiski en Corrientes, el astillero Río Santiago, creado por Perón, astilleros y fábricas navales del Estado, sí, y allí, con esa producción siderúrgica se abastecía la industria naval. Y la industria naval, esos buques los construía para la empresa de líneas marítimas argentinas del Estado. Y vendíamos flete marítimo y seguro. Entonces usted fíjese la cadena de valor integrada, que desde la actividad brutal de la minería
de sacar el hierro con explosivos, de rascar la entraña de la tierra en el turbio para obtener el carbón, el proceso siderúrgico, y luego de ello la fabricación de chapas y perfiles de acero, los laminados planos y la industria naval, construcción de los barcos para que la empresa de líneas marítimas vendiera flete y seguro en el extranjero. Pasábamos de la actividad de la minería, tan elemental, a vender intangibles como es el seguro marítimo. Y esa cadena de valor era toda nacional. Y además nos daba independencia económica. Y hay que recordar las palabras de Perón. Cuando Perón dijo: nosotros somos argentinos y esta tierra es nuestra. Y seríamos capaces de hacernos matar en defensa de nuestra patria, de nuestra tierra. Pero también tendríamos que pensar qué sacrificios seríamos capaces de hacer para defender la independencia económica. Porque no hay una verdadera soberanía económica si no hay una independencia económica que le dé poder al pueblo argentino y que no esté sometido bajo este régimen de desocupación inducida por las potencias extranjeras. Para hacer vivir de manera miserable al argentino y comprar la Argentina por monedas, que es lo que está ocurriendo. ¿Usted cree que va a tener un tratamiento, por lo menos va a tener un tratamiento legislativo este año bajo esta gestión, teniendo en cuenta la diferencia ideológica que hay, que es tremenda, digo? Bueno, vamos a intentar que con los diputados peronistas se pueda avanzar en este sentido. Nosotros nunca nos achicamos, sí, ni nos dejamos deprimir porque tengamos una posición de mayor o de menor fuerza. Porque vamos a ser sinceros, cuando hubo mayorías parlamentarias tampoco se le dio la importancia y la relevancia en el tratamiento parlamentario a estos proyectos de carácter estratégico. Se le dio importancia a otras cosas, que le interesan a otros, y que bueno, son intereses de otros. Claro. Pero esto a nosotros nos parece que es central para la vida nacional. Usted fíjese, el matrimonio igualitario, ¿qué universo de argentinos alcanza? Menos del 7%, ¿verdad? Sí, es difícil saberlo, sí. Claro, pero más o menos, vamos a decir. Sí. La mitad no, seguro. Ahora, menos del 7%. Ajá. Bueno, y se le dio una terrible debate. Bueno, está bien, háganlo. Yo no soy de ese club, pero no tengo problema que otro lo sea. Ahora, esto es para todos los argentinos. Porque esto indica que la integración logística territorial del país hacia la defensa y soberanía nacional. ¿Cómo voy a defender la Patagonia Austral cuando está asediada por Inglaterra con una ocupación en Malvinas desde hace 150 años? ¿Cómo voy a defender de la ocupación en la línea de frontera de la cordillera de los Andes, donde están las empresas mineras inglesas, canadienses, australianas, sudafricanas, neozelandesas, que integran el Commonwealth británico, sí, y que son las que operan la minería argentina, y las mafias del petróleo internacional de ingleses, norteamericanos y franceses y holandeses, como ser la British Petroleum, la Chevron, la Shell Royal Dutch, la Total de Francia y sus subsidiarias en Argentina como Vista Oil de Galluccio o como Pan American Energy de los Bulgeroni, pero que todos trabajan para la corona británica, o como en el caso de Compañía General de Combustibles de Urnequian, que del puerto de Punta Loyola mantiene el puente marítimo con Malvinas de manera ilegal, violando la ley Gaucho Rivero, que prohíbe el atraque el amarre de buques de bandera inglesa, y los provee de combustible, de agua potable, de víveres, de alimentos a los ingleses en Malvinas, y además están traficando oro que obtienen de Santa Cruz, el oro y la plata que se saca de la meseta en Santa Cruz. Eurnequian lo carga en buques en el puerto que opera en Punta Loyola, que es un puerto que pertenece a YPF y a Yacimientos Carboníferos Fiscales. Lo hicieron las empresas del Estado, y en la década del 90, con la ley 23696 de privatizaciones,
Menem, Cavallo, Dromi y toda esa banda de traidores entregaron la operatoria portuaria a las multinacionales, y en este caso Urnequian se ha quedado con la operatoria del puerto y mantiene un puente logístico con Malvinas, y sacan el oro y la plata clandestinamente de puertos argentinos. Entonces no es un tema menor porque en el dominio portuario que integra la Corporación de Transporte Multimodal está el ejercicio de la soberanía de los argentinos contra estas bandas, estas hordas empresariales que quieren disgregar la nación argentina para iniciar un proceso de fragmentación territorial y repartir la Argentina entre las potencias extranjeras. Estamos en peligro de... La Argentina en este momento se encuentra bajo una circunstancia de peligro, donde la integridad territorial de la patria está puesta en cuestión. Entonces, la salida que nosotros planteamos es una salida a partir de la concepción de nación y pueblo en armas, en donde, si bien nuestras Fuerzas Armadas tienen que, por supuesto, ser fortalecidas, sí, y el fortalecimiento lo tenemos que realizar a través de la producción para la defensa. No puede ser unas Fuerzas Armadas que en este momento tienen dificultad para darle las 4 comidas a sus soldados. Tenemos soldados famélicos hoy en este momento que no hay presupuesto suficiente para alimentarlos y vestirlos. Imagínese usted, menos hay para munición para hacer práctica de tiro, menos todavía hay gasoil para los tanques. Entonces no se pueden hacer ejercicios. No se hacen ejercicios en el aire, no se hacen ejercicios en el mar, no se hacen ejercicios en tierra. Es miserable la condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A través de la producción para la defensa, volver a recuperar para nuestras Fuerzas Armadas la actividad económica que les permite sostenerse. Claro. Mire, la fábrica militar de Río Tercero produce el mejor ácido sulfúrico del país, el de más alta concentración y pureza. ¿Y sabe qué ocurre? El mejor ácido sulfúrico que es producido en la fábrica militar se vende a un precio muy bajo a empresas privadas que después lo cortan con agua, lo estiran y lo venden a un precio mayor. ¿Cómo puede ser esto, viejo, que se permita? Lo mismo con el ácido nítrico. Entonces nosotros tenemos capacidad de abastecer. Ahora, resulta que después cuesta trabajo de que las propias empresas del Estado que producen con altísima calidad y que son denostadas sistemáticamente por el sistema de medios de comunicación en manos extranjeras, que son sistemáticamente denostadas, en los actos de deliberación nacional. Resulta que estas son las que producen con más alta calidad y después no pueden después no pueden acceder a los contratos para poder sostener en el tiempo su producción. Entonces, pero nosotros tenemos no es el gobierno que recuperar esas actividades. Este no es el gobierno que está, digamos, comprando helicópteros o comprando otras cosas de afuera, digo, aviones, casas y todo, como, a ver, armamentos de otros países, una importación importante también de eso, o ¿qué es lo que ocurre con respecto a eso? Porque dicen plata no hay, pero sí, claramente están gastando para eso. Sí, totalmente, eso se manifestás, porque este gobierno alineado con la OTAN, alineado con Inglaterra, están en la adquisición de aviones Casa S-16, sí, de origen norteamericano, que tiene el siguiente problema. Primero, que son aviones que tienen 60 años. O sea que para eso sería mejor tener en condiciones los superestendados argentinos. Bueno, con ese Malvinas le provocamos la mayor cantidad de hundimientos a la Royal Navy, sí, en una guerra que si no nos hubieran entregado la conducción, que fue la que le dio el golpe de Estado a Perón y a Isabel, que después se rindió frente a la corona británica, podríamos haberlos vencido en la batalla del Atlántico Sur a los ingleses, con esos superestendar, con los A4, que todavía conservamos, y con el coraje de los pilotos argentinos, y con la ayuda de Dios que recibimos, porque fue muy clara que en la guerra espiritual, los argentinos en Malvinas, tuvimos a Dios de nuestro lado. Ahora, esto que están importando es un curro infinito de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de las actuales autoridades de la Fuerza Aérea. Porque lo que se está comprando, ningún piloto argentino
ningún piloto argentino puede desconocer lo que yo voy a explicar. Y por eso estamos llamando a los oficiales de las Fuerzas Armadas y a la suboficialidad a rebelarse contra estas medidas que lo único que hacen es debilitar a la Argentina, para expulsar a este gobierno del Estado argentino, porque viene a reventar el Estado argentino, viene a reventar la nación argentina. Lo dice públicamente el propio presidente. Sí. Entonces lo que están haciendo es importando aviones que no tienen reabastecimiento en vuelo. ¿Qué quiere decir? Que no nos sirven para nada, porque nosotros necesitamos, por el enorme espacio marítimo, el enorme espacio terrestre, que sumados constituyen la totalidad del espacio argentino, necesitamos en el Atlántico Sur, para la defensa nacional, tener reabastecimiento de vuelo, porque los aviones no llegan, no tienen autonomía infinita. El avión despega, hace un tramo, arriba hay un Hércules que saca una manguera con un embudo, el avión conecta la nariz y por ahí se reabastece de combustible en vuelo. Esto lo sabe cualquiera. Bueno, estos aviones no tienen capacidad de reabastecimiento de acuerdo a la flota argentina. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero compran esta porquería. Y después de comprar esta porquería, van a decir, no, ahora hay que comprar aviones de reabastecimiento. Entonces, otro curro más para comprar a los yanquis. Y además, la plata que gastan en aviones, la mitad va en avión y la otra mitad es para poner en condiciones los hangares, las pistas y demás para estos aviones, que son demasiado delicados. Entonces, eso es una compra que es tan absurda que tenemos que observar es que o son unos inútiles para todo servicio, o son unos inútiles para todo servicio, o en realidad están afanando. Porque si no, no tiene sentido lo que se está haciendo. Sí. ¿Qué tendría que hacer la Argentina en este momento? La Argentina lo que tendría que hacer es, sobre la base del avión Pampa, sustituir los componentes extranjeros, porque la turbina es de Honeywell, Estados Unidos. Los actuadores son de Liebherr, Alemania. El casco y la pantalla son de industrias israelíes, industrias aeronáuticas israelíes. El asiento eyector es inglés. Bueno, no puede ser esto. Tenemos que sustituir aquellos componentes que integran el avión Pampa, porque si no, más que Pampa, no es tan Pampa. Sí. Es más o menos Pampa. Él tiene una calcomanía que dice Pampa. Ahora, para que sea Pampa, tiene que ser nacional los componentes. Esto es lo primero que hay que hacer. Y artillarlo. No puede ser meramente un avión de entrenamiento para dar una vueltita. Hay que artillarlo. Hay que ponerle sistemas de misiles, hay que bombas guiadas y hay que ponerle ametralladoras pesadas. Esto es lo que hay que hacer con los Pampa. Y fabricar toda la cantidad que podamos fabricar. Y a su vez, decidirnos por un diseño, como lo supimos hacer hasta la década del 70, sí, con Dornier de Alemania, donde nosotros teníamos un proyecto que era... Martín, ¿los vecinos no van a mirar raro en ese sentido? Digo... ¿Cómo? Digo, pregunto, los vecinos, digo, los países vecinos, ¿no nos van a mirar raro? ¿No nos van a estar relojeando qué es lo que estamos haciendo con respecto a armamentística? Teniendo en cuenta que la región está bastante... Los tenemos que integrar, mi hermano. Entonces esto hay que hacerlo, desarrollarlo de manera conjunta con Brasil, con Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, como mínimo. Sí. Llamar a los venezolanos y a los colombianos, también a los mexicanos, la Hispanoamérica unida. No solamente la industria aeronáutica, sino la naval. Nosotros con los españoles, la industria naval española ha sido muy importante a lo largo del tiempo y la Marina Real española ha sido muy poderosa. Bueno, hay que recuperar viejas glorias y honores perdidos, y esto se hace a través del trabajo, porque no hay forma más honorable que la del trabajo que realizan los pueblos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en este momento? En el caso de la industria aeronáutica, nosotros tenemos vasta experiencia en el área material Córdoba. Usted recuerde que en la década del 50, el general Perón hizo la transferencia tecnológica con Rolls-Royce y Derwent de Inglaterra para poder fabricar turbinas Rolls-Royce y Derwent 5. Con eso nosotros propulsamos el Pulqui 2, diseños que además fueron realizados por los alemanes como Kurt Tank. Al tiempo que desarrollamos la industria nuclear con el proyecto de la isla del Huemul, que era un proyecto de fusión, que bueno, no se alcanzó
Pero eso no quiere decir que fracasamos, porque resulta que hoy Estados Unidos, Japón, China, Francia, Inglaterra, todos están con investigaciones para alcanzar la fusión. Todos. Y la base de las investigaciones de la fusión es el ejemplo de experimentación de Richter en la isla de Huemul, en Bariloche. Yo estuve recientemente en la isla de Huemul, en el centro atómico Bariloche, y resulta que los únicos que fracasamos en el mundo somos los argentinos, y por culpa de Perón. Mientras que toda la base de investigación de la fusión es la base de investigación argentina, que ellos dicen que fracasamos. ¿Cómo es el cuento? No, si desde acá se fracasa, si ellos la siguen, 80 años después resulta que no fracasan, están investigando. Bueno, entonces sobre esas capacidades nacionales que tenemos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP es capaz de fabricar todo lo que se le pida: un avión caza interceptor, un gran motor diésel para industria naval, radares, sonares, puentes de mando para nuestras aeronaves y nuestros buques, cañones, vehículos militares de transporte o cualquier elemento de telecomunicación que nosotros le pidamos, junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y junto con el proyecto Tronador. Nosotros somos capaces de fabricar toda la cohetería, todos los misiles, todos los vectores para la defensa nacional. ¿Y qué tenemos que hacerlo? En conjunto con la industria de la defensa de Brasil, convocar también y compartir con Paraguay, con Bolivia, Perú y también con nuestros hermanos chilenos, porque nosotros no podemos alentar la división para entregarle a Chile al dominio norteamericano e inglés. No, los tenemos que traer para acá, son hermanos también. Se han cometido errores, es verdad, pero nosotros somos, los argentinos, somos cristianos y humanistas. Así que la misericordia, la piedad y el perdón son dones que Dios nos ha dado. Así que si hay que perdonar, perdonaremos. Martín. Pero tenemos que tener un proyecto, no solamente perdonar. Hay que perdonar y proponer. Bueno, muchachos, ¿se han cometido errores? Sí. Vayamos por la unidad de la patria grande. Sí, Martín, bueno, estamos charlando con Martín Miguel Ayerbe, quien es conductor del Movimiento de Liberación Nacional del Foro Naval Argentino, Hipólito Boruchat. Bueno, Martín, de este lado te saluda Magalí. Quería preguntarte actualmente cuántas empresas están produciendo, cuántas empresas emplea la industria naval. Bueno, hoy la industria naval está reducida a su mínima expresión. Está en una situación catatónica, porque el taller naval de Arsena Norte, Tandanor, realiza principalmente reparaciones, y lo que está reparando es flota extranjera. No repara buques argentinos, repara buques extranjeros. Por ejemplo, los buques pesqueros que vienen a depredar el Atlántico Sur y que les conviene, en vez de volver a sus países de origen, reparar en Tandanor, donde la mano de obra es excelente, donde los precios son re baratos, y con eso lo que le conviene es, bueno, pone a seco el barco, le pegan una calafateada, lo pintan, le reparan las líneas de eje, le hacen mantenimiento a los motores, a las purificadoras, bueno, todos los elementos de navegación, y le dan la vuelta al servicio. El astillero Río Santiago no tiene trabajo desde hace la firma de los contratos con Petróleos de Venezuela, donde hay un permanente sabotaje para terminar las obras, y esto no es culpa de los trabajadores. Los trabajadores en la fábrica cumplen órdenes, están dentro de una estructura jerárquica. No es que el tipo dice, no, esto ya me pudrió, ahora me pongo a soldar el barco hasta terminarlo porque tenemos que entregar. No, depende de un orden jerárquico. No hace lo que quiere el trabajador, hace lo que le dicen. Entonces, ¿qué ocurre? Hace años que está paralizada la obra. ¿Por qué? Y ahora sí se puede decir. Nosotros lo hemos dicho, ¿no? Pero sí hemos recibido las críticas y las maldiciones que nos han echado encima. Pero ahora sí se puede decir. El gobernador Scioli de la provincia de Buenos Aires, que ahora
está con Milei, esto sí se puede decir, el gobernador Scioli de la provincia de Buenos Aires, que ahora que está con Milei sí se puede decir, fue el que se fumó los recursos pagados por PDVSA, los dólares que puso PDVSA para el buque Eva Perón y el Juan Azurduy en Astillero Río Santiago, se lo fumó en hacer el estadio único para poder tener los recitales de Pimpinela que tanto le gustan. Claro, en ese momento cuando nosotros planteábamos eso, le hacíamos el juego a la derecha. Bueno, resulta que ahora Scioli está con Milei. Pero los que en su momento intentaron tapar este acto de vaciamiento industrial, atentando contra la soberanía nacional, porque debilitar el astillero Río Santiago es atentar contra la soberanía, porque es la mayor fábrica militar de guerra y la más importante que tenemos los argentinos, porque el conflicto está en el Atlántico Sur. Y la industria naval nacional es de necesidad estratégica en su desarrollo para la defensa. Resulta que el gobernador Scioli, en la provincia de Buenos Aires, de la cual depende el astillero Río Santiago, desvió los fondos de los buques venezolanos para hacer el estadio único. La canchita de fútbol. Se fumaron la guita en la canchita de fútbol. Entonces, claro, con eso paralizaron las obras. Entonces vaciaron al astillero. Al vaciar el astillero, ¿qué pasa? Ahí no se puede terminar los barcos. Entonces, esos barcos que se iniciaron sus construcciones allá por el año 2005, 2006, hoy estamos en el 2024, y no se ha entregado ninguno de los dos. Y todos los años se dice que no, ahora ya se va a entregar, ya falta poco, ya se va a entregar. Está en el 95%, está en el 96%, está en el 97%, está en el 98,5%, está en el 99,2%. Todos los años el mismo cuento. ¿Y qué hace esto? ¿Perjudica a Petróleos de Venezuela? Sí, porque pagó y demás por algo que todavía no se le entregó. Pero más perjudica al astillero. Porque el problema que tenemos nosotros es cuando el movimiento nacional, reuniendo las danzas como estamos haciendo en este momento, pasando por las aguas bautismales de la doctrina para volver a encontrarnos con nosotros mismos, y con la carta de navegación que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que sean aquellas medidas de conducción de gobierno que sean irrenunciables para nosotros en un futuro gobierno nacional. Cuando logremos tomar el poder a través de la voluntad de los argentinos, cuando nos encontremos con la situación del astillero Río Santiago, para poder levantar la fuerza de los trabajadores del astillero, es con lo único que contamos, porque financieramente lo han destruido, porque no se hace el mantenimiento que hay que hacerle y el astillero se está cayendo a pedazos. Pero el astillero no es ni obsoleto ni anacrónico, como quieren decir estos mentirosos. Al astillero lo dejan caerse, porque las grúas del astillero no son ni anacrónicas ni obsoletas. Pueden seguir prestando servicio varias décadas más, pero hay que hacerle mantenimiento. Y en esto, el problema que tenemos a resolver es que vamos a tener que crear, a través del proyecto ELMA 21, una armadora estatal que le compre a Río Santiago los barcos para la media mercante, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros para un cliente internacional ofrecerle el astillero para construir sus embarcaciones, que tendría que tardar entre 2 y 3 años en hacer un barco, y el cliente que nos va a decir, ustedes tardaron 15 años en entregarle un buque a Venezuela? ¿Cómo yo me aseguro de que contrato con usted y no me tardan 15 años? Porque yo el barco lo necesito. Y entre 2 y 3 años tiene que estar. Pero ¿cómo yo me aseguro de que ustedes me lo hacen en 2 o 3 años y les van a tardar 15? Entonces, es grave lo que hace el astillero. Porque de esta manera se pierde el prestigio de la empresa. Martín, agradecemos mucho tu tiempo de poder dialogar con nosotros. Esperemos en algún momento volver a hablar del tema. Ojalá que ya tenga un estado parlamentario y que los
se trabaje en comisiones, que pase por todos los estadios que corresponde y que se convierta en ley en algún momento. Hay que darle a la batalla, como decís, el gobierno no comparte claramente este tipo de manejo por parte del Estado, Claro. pero no está de más, por supuesto, ponerlo en discusión. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y quizás en una próxima comunicación podamos seguir abordando estos temas de la industria y la defensa, que son temas que hay que abordar de manera conjunta, no están separados. Porque en la fuerza del trabajo y el dominio tecnológico, desde allí están las bases de la autonomía nacional, ¿no? Y en esto que, bueno, no terminé de expresar, pero con respecto a la producción aeronáutica de defensa, sí. Ese proyecto de Dornier con los alemanes incluía el Pampa, el Córdoba, un avión de carga, y el Saya 90, que era un caza interceptor. Esto quizás merezca ser explicado más adelante, para dar una orientación de que es posible, como argentinos, tener autarquía industrial. Martín, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. A ustedes, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Así Martín Miguel Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación